¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una noche más aquí a su programa de misterio, Andalucía Paranormal, en la red de T7 Televisión Andalucía, para hablar de lo que más nos gusta: misterio, historia, leyenda, hechos paranormales, hechos imposibles, que al fin y al cabo es el recorrido que vamos a hacer durante estos casi 60 minutos en esta casa. Hoy les quiero llevar a conocer casos paranormales que tuvieron una intervención policial. Casos que son ya parte de la historia, siendo quizás el más destacado el denominado caso Vallecas, y que tiene como punto de referencia la popular barriada madrileña, y que se vivieron jornadas realmente complejas donde la propia policía no daba crédito a lo que estaba viendo. Lo vamos a relacionar con otro caso que guarda cierto paralelismo y que también van a encontrar de su absoluto asombro, porque no es para menos el hacer una ouija, que es al fin y al cabo uno de los objetos en torno a los que va a orbitar este programa de hoy en su primera parte, y acabar precisamente con empezar y acabar con ese tablero. Como segundo tema, vamos a hablar de Tutankamón, de la maldición del faraón niño, de la maldición de un rey menor, un faraón menor, que no fue el más importante ni mucho menos, pero que sí ha pasado a la historia por ese descubrimiento que se realiza en Egipto y que tiene como resultado haber encontrado una de las tumbas intactas mayores del mundo, por lo menos en cuanto a lo que su tesoro corresponde. Y de esa forma vamos a empezar a andar por también el mundo de la leyenda para trasladarnos a la ciudad de Sevilla y conocer también una de las leyendas mágicas que tiene la capital hispalense. Pero fíjense que para comenzar, nada mejor que hacerlo con el fenómeno de poltergeist. Hay muchas personas que todavía confunden lo que es una casa encantada con lo que es un fenómeno de poltergeist, con lo que es un fenómeno también de fantasmogénesis, y que puede llegar incluso a crear cierta confusión. Un fenómeno de fantasmas es la aparición cíclica de aquello que parece una especie de proyección, algo que aparece delante nuestra, que dura escasos segundos y que desaparece. No hay una interactuación, no hay una interrelación, y por tanto la persona no puede más que asistir asombrado o asombrada a lo que está viendo. El fenómeno de casa encantada es totalmente diferente, porque aunque también se basa en ello, aunque también se basa precisamente en todo lo que es esa posible aparición o no de un fantasma, hay una interactuación, se produce en todos los rincones de la casa de una forma selectiva, y hay una interactuación con las personas, como si estuviera o jugando con ellas, amedrentarlas. Es un fenómeno extraño. Finalmente, el fenómeno de poltergeist, que es un poco incluso más complejo, un poco incluso más difícil de prever, porque siempre lo provoca un adolescente, siempre lo provoca alguien que ha generado precisamente esa inquietud y ese miedo, generando esa posible aparición. Y nos vamos a trasladar a la localidad de Tomares, imágenes que ya están viendo en pantalla, porque allí se va a producir un caso que es tremendamente impactante. Una familia, 4 miembros, viven en una pequeña casa, piso, en una barriada humilde, y sin saber cómo, pues la tragedia va a llamar a su puerta y los fenómenos paranormales van a comenzar a vivirse precisamente en esa misma casa. Viene a suceder que, conviviendo con un familiar que tiene una enfermedad determinada, una enfermedad que le afecta a nervios y también memoria, pues nos encontramos que esa persona que vive en el seno de esa familia con la cabeza ya un tanto perdida, no reconoce prácticamente a los miembros de la misma y solo reconoce a una de las hijas del matrimonio.
Dos chicas, Luisa y, en este caso, Carmen, que es la pequeña, y viven precisamente en ese entorno en el que estamos viendo. Ese familiar fallece y se comienza a interesar también por las amistades que tienen en el colegio, en lo que es en el instituto, por esa forma de contacto que es la Ouija. Cuando comienzan a practicar la Ouija, tratando de invocar al espíritu de ese familiar fallecido, pues simplemente contactan con él efectivamente y le anticipa, como si fuera una especie de Ouija premonitoria, que pronto va a fallecer. Las amigas rápidamente dudan de la veracidad de aquello, creen que es una broma, lo toman con cierta sorna y dejan la sesión de Ouija sin más. Pero escasamente unos días después, esa persona fallece. Conmoción familiar, una chica joven, una chica con pocos años, una chica que tenía toda la vida por delante y sin embargo fallece y se ve interrumpida pues todas esas ilusiones que tenía puestas de cara al futuro. Y a partir de ahí van a empezar los fenómenos paranormales en ese inmueble. Apenas 48 horas después de haberla enterrado, comienzan a vivirse una serie de fenómenos extraños que no logran explicar. Compartía habitación con su hermana Carmen y en esa habitación comienzan a vivirse fenómenos extraños, menores en cualquier caso, puesto que eran las puertas del ropero, del armario, que se abrían solas, sin saber bien el porqué, puertas del ropero que se volvían a cerrar solas. Había también cajones que aparecían abiertos e incluso lo que es como si alguien hubiera dormido en la cama que estaba en el mismo dormitorio de la difunta hermana. Pensaba Carmen, la menor, que quizás su madre, nostálgicamente, pues se recostaba en aquel lugar tratando de recordar a su hija fallecida. Pero lo cierto es que cuando preguntó, su madre simplemente le dijo que no, que ella no estaba, ni había entrado, ni se había acostado en aquella cama. Sin embargo, aparecía como si alguien se hubiera allí echado. Luego, luces que se encendían, que se apagaban solas como accionadas por unas manos invisibles, o también puertas que se abrían y se cerraban solas. Incluso los grifos también tenían ese extraño comportamiento de abrirse y cerrarse solo, que estando precisamente en este mismo inmueble con las fuerzas de seguridad del Estado, tuvimos la ocasión de comprobar, de tocar nosotros con nuestra mano esos grifos, tratando de cerrar y como ver que efectivamente estaban apretados como para que se abrieran y se cerraran solos. Era sencillamente imposible. Una de las noches que peor lo pasan es cuando Carmen se levanta, acude en este caso al baño y en el pasillo, en un pasillo en L, tal y como pueden ver en esas imágenes, pues ve al final del pasillo una extraña silueta, como si fuera alguien evanescente, es decir, alguien que emana cierta luz interna, y esa persona, bueno, pues se queda muy sorprendida sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo ni qué es lo que pasa. En ese momento fija bien la vista en esa imagen casi quimérica que se está formando y cree reconocer a lo que es el cuerpo, la imagen de su propia hermana. Luces que se encienden, luces que se apagan, y a partir de ahí empieza a originarse esa silueta de esa joven que parece en este caso estar materializándose delante de ellos. Reconoce a su hermana, acude presta a lo que es la habitación de sus padres, y cuando está precisamente en la habitación les dice lo que está ocurriendo. Esa chica acaba de ver a su hermana materializarse
Los padres rápidamente acuden a ese pasillo donde pueden ver efectivamente a esa joven, y ese día, en ese abrir y cerrar de puertas, en esos fenómenos extraños que se están produciendo en esa casa, pues no puede hacer más que lo lógico, que lo coherente en este tipo de casos. Se abandona precipitadamente. A partir de ese momento la casa queda vacía. Ahí están viendo imágenes de esos grifos que se encienden y se abren y se apagan y se cierran solos, que de hecho nosotros tenemos la oportunidad de tocar esos grifos y cerrarlos, porque era prácticamente imposible, como se puede ver en imágenes, que eso se abriera y cerrara solo. Y esas puertas que también tuvimos la ocasión de ver cómo se abrían solas. Pero lo curioso de todo esto es que, debido a los ruidos que se producía cuando estaba esa casa sola, acuden las fuerzas de seguridad del Estado, investigan. Yo recibo la llamada de un inspector que extraoficialmente me invita a ir, me invita a conocer este lugar y a poderles ayudar en lo que ocurre. En un lugar en el que además no era la primera vez a la que habían ocurrido. Tenemos la oportunidad de estar allí, tenemos la oportunidad de grabar imágenes que, como ven, luces que se encienden y se apagan en los pulsadores, tratando de una forma nerviosa y desorientada de saber qué es lo que está ocasionando ese extraño vaivén. Pero también fíjense que este caso, el denominado caso Tomares, entre los que, por ejemplo, tuve la ocasión hace ya unos años de estar con una compañera en este caso de Canal Sur, como es Inés Porro, y estuvimos en Tomares. Ella, de una forma muy reporteril, se quiso acercar a preguntar a la policía si conocían el caso, con cámara, en este caso en mano, y el cámara grabando, ella grabando, poniéndole el micrófono a ese policía, le decía: ¿qué me puede usted contar del caso del fantasma de la casa encantada que hay aquí en Tomares? Y el policía, con una sonrisa casi socarrona, le decía: perdone, pero no sé de qué me está hablando. Nosotros no investigamos este tipo de casos. Y ella, con el gozo en un pozo, mi buena amiga, pues mandó, en este caso, pues parar la grabación. Cuando hubo parado la grabación, el policía la miró y le dice: ¿ya no estás grabando? Y ella, evidentemente, le contestó que no. Dice: ahora, si quieres, sí te puedo contar lo que tú quieras de ese caso. Esto lo que nos dice es que hay muchos casos que se conocen, incluso por policías locales, nacionales, bomberos, ejército, y que sin embargo públicamente no se habla de ellos, y extraoficialmente sí hay un conocimiento tácito de lo que ocurre en un determinado lugar. Por eso, fíjense, el caso Tomares guarda una relación intrínseca con otro caso que vamos a encontrar en Madrid. Vamos a abandonar esta bella localidad en el Aljarafe sevillano y nos vamos a ir a Madrid. Nos vamos a ir a Vallecas, al popular barrio, para detenernos en la calle Luis Marín número 8. Allí les quiero hablar de la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una chica que tenía una vida normal en un barrio trabajador, que iba al instituto y que en el instituto pues evidentemente tenía sus relaciones con sus compañeras, con sus amigas, con sus amigos, lo que cualquier chico de 15, 16, 17 años puede en este caso tener habitualmente en cualquier ciudad de este país. Ella, sin saber cómo, pues un día se ve involucrada, se ve mezclada con un caso, y que fue ni más ni menos que el de poder investigar a través de la Ouija con lo que le había ocurrido al novio de una amiga que había fallecido en un accidente de tráfico. Tal y como pueden aproximadamente ver,
en esas imágenes de archivos de Radio Televisión Española. La protagonista del caso Vallecas, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente madrileña que vivía en ese piso y comienza a interesarse por todo lo que son temas ocultos, así que las amigas dicen: oye, queremos contactar con lo que es el espíritu de mi novio que murió en un accidente de moto. Y a partir de ese momento, bueno, pues comienza una sesión intrigante que desde luego no va a dejar indiferentes a nadie. Tanto es así que nos encontramos con el propio director de cine, Paco Plaza, que graba una película que se llama Verónica, que está basada, no sé si decirles que de lejos o de cerca, en este caso, porque tiene paralelismos, pero evidentemente no recrea la historia tal cual fue. Y sí es verdad que ahí nos vamos a encontrar esos fenómenos que van a ser sumamente interesantes. Porque esa chica, después de haber practicado esa tabla Ouija, comienza a tener problemas. Problemas de insomnio, alucinaciones, incluso ataques epilépticos. Ella decía que veía extrañas formas humanas que acudían por la noche a verla, que no tenían rostro y que estaban cubiertas por una especie de manto y que les pedía incluso que la acompañara. En pantalla, inspector de aquella noche, José Pedro Negri, contando, precisamente recreando lo que le había ocurrido tanto a él como a otros agentes de la policía en este piso en Vallecas. Y la familia pues comienza a asistir, volviendo al estado de salud de Estefanía, comienzan a asistir a cómo esa chica va deteriorándose en una cuestión de salud. Acuden a diferentes centros médicos, incluso durante el pico final de aquellos ataques que ella tiene, Estefanía agrede a su hermana Marinela, se desploma y al día siguiente, el 14 de julio de 1991, Estefanía sufre un severo ataque de catalepsia, la llevan al hospital, entra en coma y aquella misma noche muere, fallece. La autopsia no logra explicar los motivos de su muerte. Simplemente en el informe, muerte súbita y sospechosa. Y desde ese día, en la casa de Estefanía Gutiérrez Lázaro, comienzan a sucederse hechos paranormales. La madre escucha una voz que le suena a la de su hija en la casa, también una risa de anciano, cristales que se rompen, objetos que se mueven, puertas que se abren y que se cierran solas. Y una noche la madre siente como alguien le toca con las manos. Esa noche las hijas pues comienzan a estar aterrorizadas porque, entre otras cosas, las muñecas son golpeadas violentamente contra la pared y de esa forma van viviendo todos los fenómenos extraños que en este piso, en la calle Luis Marín número 8 de Vallecas, vienen a sucederse. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, su foto es en este momento también pues tomada y arde sola dentro de una especie de marco, cuando evidentemente dentro de un marco tampoco pueden arder esas imágenes por ese vacío que se le presupone. El 27 de noviembre del año 1992, la familia Gutiérrez Lázaro, atenazada por los hechos paranormales que estaban ocurriendo dentro de aquella casa, decide llamar a la policía. El inspector José Pedro Negri y su equipo llegan al lugar a altas horas de la noche. Es uno de los grandes casos, que ha dado todo lo que es el mundo de lo paranormal, que investigaron el equipo de Enigmas, que en pantalla tienen precisamente a su director, a un buen amigo como lo es Lorenzo Fernández Bueno,
en el capítulo que dedican en Víctimas del Misterio de Televisión Española a este mismo caso. Y se encuentran la policía a todo lo que es la familia fuera de la vivienda, aterrorizados, bajo la lluvia, mientras que un par de agentes escuchan la historia, una historia que, imagínense, casi es increíble, y deciden entrar en aquel piso. El informe transcrito por el inspector, después de haberse convertido ellos también en objeto de ese fenómeno, no deja de ser menos increíble, ¿verdad? Porque el propio policía local, la propia policía local, el propio inspector, pues comentan todo lo que ha ocurrido allí, todo lo que está siendo parte de ese fenómeno que ven, en el que incluso hablan de cómo en una mesita aparecen lo que él tilda de babas. Babas que no deja de ser, según los entendidos, según los parapsicólogos, ectoplasma, esa materia extraña que estaría aparejada, estaría relacionada, dicen, con lo que son precisamente los fantasmas. E igualmente describen cómo hay un determinado crucifijo al que le han arrancado el Cristo que tiene adherido y que de alguna forma igualmente no deja de ser curioso y también muy impactante, muy inquietante todo lo que ocurre en la casa. Así, de esta forma, nos vamos encontrando que Estefanía Gutiérrez Lázaro fallece en el Hospital Gregorio Marañón en 1991, en ese verano de 1991, por asfixia pulmonar, y a partir de ese momento el mundo del misterio asiste a uno de los casos más increíbles que podemos encontrar. Pero también es verdad que este caso no está exento de polémica, porque incluso últimamente, hay que hacerse eco de todo, pues los propios hermanos explican que realmente su hermana nunca estuvo poseída por el demonio, que tenía epilepsia, que su madre también la tenía, y que era una chica completamente normal, que tomaba medicación, aunque en la muerte, pues evidentemente, además tenía un problema de obesidad, y que en todo ello contaban, por ejemplo, que el 1 de noviembre, cuando se levantan para ir al cementerio, uno de ellos encontró una foto de Estefanía en el suelo, quemada. A partir de ahí, Ricardo y Maxi no saben qué pasó, pero bueno, descartan también que la familia lo hiciera intencionadamente. La familia cree que murió por otras razones que no tienen nada que ver con sucesos paranormales, que es esa vía polémica que se ha abierto en los últimos tiempos y que de alguna forma nos viene también a poner el contrapunto en una historia de fantasmas que viene a suceder en ese lugar, en ese piso de la calle Luis Marín, que para la posteridad siempre va a pasar precisamente como el lugar donde se produjeron estos hechos paranormales, estos sucesos paranormales, y que es uno de esos casos en los que hay una intervención policial, como también vino a ocurrir en ese caso Tomares. Como ven, casos donde la investigación paranormal va por un lado y la polémica va por el otro. Este tipo de fenómenos está sujeto a creencias. No será mi tarea el convencerles a favor o en contra. En este caso, les expongo objetivamente lo que ocurrió, lo que hay a favor, lo que hay en contra, el silencio que pueda haber, que también para un investigador es incómodo, puesto que cuando todo esto se investiga, tanto en un caso como en otro, inicialmente la policía niega haber investigado tanto un caso como otro. Luego ya es cuando surge ese informe, luego ya es cuando sí hay una verbalización de lo que ha ocurrido dentro y los casos ya se popularizan. Y luego, pues evidentemente, todo lo que son los comentarios familiares, quizás también mediando la posible venta de un inmueble, la posible venta de otro, pero que no dejan de ser
dos de los casos paranormales más impactantes que hay en este país, se quiera o no se quiere, guste o no guste, y que son el caso Vallecas y el caso del poltergeist de Tomares. Pasamos la página de esta revista visual nuestra que se llama Andalucía Paranormal en 7 Televisión y les llevo a Egipto a conocer una de las tumbas más famosas y más malditas del mundo. Si les hablo de la tumba de Tutankamón, muchos la van a recordar por dos temas. Primera, posiblemente por la maldición, por esa historia casi legendaria que nos dice que en su interior todo aquel que entró fue víctima de una maldición y murió poco tiempo después precisamente de haber penetrado en la misma. Otros lo recordarán por ser una tumba intacta, no profanada, entre comillas, en la que se descubrió el mayor tesoro de la historia de Egipto. Hoy todavía se sueña con poder encontrar una tumba de esas características. Y hay un tema en el que nos encontramos también pues inmersos en toda esta historia, porque fue Howard Carter, un magnífico arqueólogo, historiador, explorador, aventurero, quien al servicio precisamente de Lord Carnarvon comenzó una tarea de investigación bastante alta en todo lo que es el Valle de los Reyes. Cuando se habla de la tumba de Tutankamón, siempre lleva unas siglas por delante, KV. Hay quien no sabe qué significa, es King Valley, Valle de los Reyes, porque es precisamente como están enumeradas las diferentes tumbas del Valle de los Reyes y evidentemente aparejada con cada número, el número es identificativo con el faraón que está en su interior. Y así, Howard Carter, hay que decir que pese a que fue uno de los faraones, que Howard Carter fue el descubridor de uno de los faraones más importantes de aquel periodo en cuanto a lo que es la importancia de su tumba, sí es verdad que habiendo entrado en ella, pues murió el 2 de marzo de 1939 a los 64 años de edad en Albert Court, en Londres, y no fallece víctima de la maldición, que también es conveniente un poco el desmitificar. Pero yo les quiero contar la historia de este lugar, la historia del descubrimiento y de esa maldición. Howard Carter llevaba 2 años trabajando en el Valle de los Reyes cuando el 4 de noviembre de 1922 descubre el primer indicio de la existencia de una tumba. Sabía que estaba en el lugar indicado, pero el descubrimiento se debe a una casualidad. Uno de los aguateros del equipo tropieza con una piedra que resulta ser el comienzo de una escalinata descendente y de la que ya había advertido un joven, un chico, que había hablado de ese mismo escalón. Al arqueólogo le costó mucho contener las ganas de abrir la puerta y seguir adelante, pero en este caso su expedición, financiada por el conde de Carnarvon, que era el que aportaba los fondos, tenía que esperar la respuesta del mecenas, de Lord Carnarvon, que iba a desplazarse hasta Egipto desde Londres, acompañada por su hija Evelyn, el 23 de noviembre. Durante esos días de espera, Carter no se mueve del campamento por temor a que la tumba sufriera un saqueo. Al día siguiente comienza la excavación de la escalera y Carter muestra al mecenas la inscripción en la puerta. Se trataba de la tumba de un faraón muy desconocido llamado Tutankamón, muerto a los 18 años de edad, históricamente sin trascendencia alguna, hijo de Akenatón, de aquel faraón hereje que intentó instaurar el monoteísmo en Egipto
en el siglo XIV a.C. El 26 de noviembre, Howard Carter, Lord Carnarvon y Evelyn, así como el ayudante del arqueólogo Arthur Callender, miraron en el interior a través de una pequeña abertura que hicieron en la esquina superior izquierda de aquella puerta. El primero en mirar fue Carter, que, iluminando la estancia y a pregunta de Lord Carnarvon de ¿puede ver algo?, respondió una cosa que queda ya, una frase que queda ya para la posteridad de los descubrimientos arqueológicos. Sí, veo cosas maravillosas. Una tumba intacta, nada más y nada menos. La abrieron al día siguiente porque no podían hacerla sin la presencia del inspector del gobierno egipcio. Lo que vieron al explorarla fue maravilloso. Había cofres llenos de oro, tronos, altares, divanes, estatuas, hasta cerca de 5.000 objetos de valioso metal, y que encontraron también otra puerta sellada, flanqueada en este caso por las estatuas de Tutankamón, que llevaba a una cámara con un sarcófago. Todo estaba intacto, salvo las consecuencias evidentemente del paso del tiempo. Carter comienza la tarea de enumerar, de ir contando, de ir midiendo, y pide ayuda al arqueólogo Arvel Lightoller del Museo Metropolitano de Nueva York, que trabajaba en una excavación en las cercanías, y se prestó precisamente junto con un fotógrafo, Harry Barton, incluyendo al propio Arthur Mace, a tratar de ir ayudando en las tareas de lo que iba a ser ese inventario de la tumba. Por su parte, Lord Carnarvon vendió la exclusiva al prestigioso diario The Times y quería recuperar evidentemente parte de su inversión. El sarcófago de Tutankamón en el Valle de los Reyes fue descubierto el 4 de noviembre de 1922 por Howard Carter, y ahí es cuando van a empezar los hechos extraños, porque cuando negoció con el diario The Times le quedaban apenas 4 veces de vida a Lord Carnarvon en su residencia de Londres. No lo sabía, evidentemente, como tampoco podía imaginar que su muerte sería la primera de una cadena de muertes que darían lugar a la llamada maldición de Tutankamón. Todo empezó en marzo de 1923, cuando un mosquito pica a Carnarvon y él, días después, se corta la picadura con la navaja mientras que se afeitaba. El corte le causó una infección que derivó en una septicemia. La infección, al fin y al cabo, iba a ser la causa que le provoca esa infección, que se agrava hasta que muere el 5 de abril. Hay una versión incomprobable que sostiene que en el momento de su muerte se produjo un apagón en el Cairo y dejó a oscuras unos minutos toda la ciudad. También se llega a decir que al examinar en detalle la momia del faraón se encontró que tenía una marca de picadura de mosquito en el mismo lugar que se había que le había picado a Lord Carnarvon, algo que también es incomprobable. La muerte del mecenas iba a venir también con otras muertes. El medio hermano de este, Aubrey Herbert, que había presenciado la apertura de la cámara donde se encontraba el sarcófago, murió poco después de Lord Carnarvon. Era un hombre de una salud frágil y la coincidencia también llamó la atención. Arthur Mace, que había sido una de las personas que se había sumado después del descubrimiento, murió en el Cairo sin que los médicos pudieran explicar su causa. Sir Douglas Reid, encargado de radiografiar la momia de Tutankamón, enfermó en Egipto y le obligó a volver a Suiza, donde murió poco tiempo después. Arvid Lightoller, arqueólogo del referido Museo Metropolitano de Nueva York y que cedió parte de su equipo a Carter, también muere como producto de un infarto años después. Otra muerte, el arqueólogo invitado por Carter, George Gould, que fue a visitar la tumba
y comenzó a sufrir unos accesos de fiebre muy elevada y pocos días después, en Egipto, fallece. Igualmente, el secretario de Carter, Richard Bethel, que muere como consecuencia de un ataque cardíaco pocos meses después del descubrimiento de la tumba, y su padre se suicida al recibir la noticia. La maldición incluso se cobra a una víctima que nunca había estado siquiera en contacto con la momia. En uno de sus viajes a Londres, Carter le regaló a un amigo, Sir Bruce Ingram, varios objetos procedentes de la tumba. Pocos días después, su casa se incendia. De esa forma, es posible que encadenar todas estas muertes hubiera pasado inadvertida si no se hubiera establecido una conexión y escrito un artículo sobre ello. Howard Carter siempre sostuvo que el culpable de inventar la leyenda de la maldición de Tutankamón fue Arthur Conan Doyle, el famoso autor de Sherlock Holmes. En su vida privada, Conan Doyle era todo lo opuesto a un detective como el propio Sherlock Holmes, tan racional y analítico. Él era todo lo contrario. Se había inclinado al espiritismo, a tratar de contactar con su hijo fallecido en la Primera Guerra Mundial, y desde esa perspectiva publicó un artículo en el que explicaba toda una serie de muertes como una maldición que perseguía a quienes habían molestado el descanso eterno del espíritu del faraón niño. A los pocos días todo Londres ya hablaba de la maldición de Tutankamón porque, entre otras cosas, era algo muy del gusto de la época. La novelista británica Mary Corelli se sumó al asunto, pero descartó la teoría de Arthur Conan Doyle por otra supuestamente científica que no negaba la maldición. En una carta escribió al periódico New York World asegurando que había ciertos textos antiguos que hablaban de venenos depositados en las tumbas egipcias para aniquilar a quienes entraran en la misma. El transcurso de los años no disipa esta leyenda, aunque sí es verdad que se aborda desde diferentes perspectivas, y hubo quienes incluso intentaron buscar una explicación científica que por lo menos fuera amortiguando el creer en hechos paranormales. En un artículo aparecido en la revista canadiense de la Asociación Médica, el investigador francés Sylvain Gandon, en 1998, sostuvo una hipótesis que es interesante y es la que acaban de ver en pantalla. Esporas de un hongo que dormían en el sepulcro del faraón como las causantes de las infecciones que mataron a algunos de los participantes en aquel descubrimiento. La misteriosa muerte de Lord Carnarvon, de algunos de los miembros del equipo, de también parte de esas personas que estuvieron en relación con la misma, estuvieron en contacto con un patógeno que quedó adormecido y que es muy virulento, el Aspergillus niger, que además tiene la facultad de originar infecciones pulmonares que dan paso a una fiebre, y que 1922 sin penicilina, pues una fiebre, una neumonía podía acabar con la vida de una persona, que al fin y al cabo es lo que ocurre con este virus, no con este virus, sino con esta espora que acaba con la vida de muchas de aquellas personas, y que, según los científicos, pues es interesante abordarlo desde esa perspectiva. El cine, evidentemente, también ha hecho mucho, porque poco a poco se fueron sacando películas. Hemos de tener en cuenta que la tumba de Tutankamón se descubre en el año 1922, pero que a partir de esos años comienza también la historia del cine, y es muy goloso el poder hablar de maldiciones, de momias. Al fin y al cabo era terreno abonado para ese género de horror, de terror que tanto gustaba, como por ejemplo lo demuestra la película La momia del año 1932, que fue dirigida por Carl Freund, con Boris Karloff, Sita Johan, David Manners o Edward Van Sloan, y que fue, bueno, pues todo un auténtico espaldarazo a la carrera cinematográfica
del propio Boris Karloff, que pasaría a la historia por ser el mejor Frankenstein de la historia, aunque claro, esto es cuestión de gustos. A partir de ahí vienen también otras películas: La momia, de Terence Fisher, en 1959, El manto de la momia, de John Gilling, en 1967, La maldición de Tutankamón, de Philip Leacock, de 1980, o La maldición de la tumba de Tutankamón, de Russell Mulcahy, del año 2006. Sea como fuere, incluso ha dado paso a una saga, como la saga de la momia, que está protagonizada por el propio Brendan Fraser, o esa momia, la última parte que grabó el actor Tom Cruise, y que evidentemente tienen características diferentes, pero que siempre hablan de maldiciones, que siempre hablan de lo que es esos objetos que pueden ser profanados, robados, saqueados, y que durante todo el tiempo va a pesar maldiciones sobre él. No deja de ser un tema curioso, no deja de ser un tema recurrente, que incluso hay otras maldiciones, como las que se producen en otros puntos del mundo sobre otras tumbas, como las, por ejemplo, que se descubren en Polonia, y que está relacionado con el rey Casimiro, y que de alguna forma también nos recuerdan que hay otras maldiciones y que no siempre hay que recurrir al mito de Tutankamón. Sin embargo, sí es cierto que la leyenda ha hecho mucho para mitificar todo lo que es esa tumba, que hoy en la actualidad se puede visitar en menor medida, porque de hecho los hongos están siendo y están ocupando gran parte de las paredes, de las pinturas que tiene la misma, que ha vuelto a ser noticia porque, entre otras cosas, el arqueólogo Riff indica que posiblemente en un muro sea o tenga una cámara que esconda el sepulcro de la mítica reina Nefertiti, y que de alguna forma hacen que siempre esté en el ojo del huracán este tipo de tumbas con ese tipo de tesoros, y que se trate, cómo no, siempre de recordar esa tumba de Tutankamón como la tumba maldita. Los virus, las esporas, ese Aspergillus niger o flavi, que por contacto uno puede llegar a inhalar, a que le entren los pulmones y crearle un serio problema, hoy día no tendría unas consecuencias tan fatales como en su día, pero sí es verdad que cuando sucede el descubrimiento de lo que es la tumba de Tutankamón, pues muchos de ellos enferman de esas enfermedades pulmonares que, junto con la tuberculosis, junto con otro tipo también de afecciones, pues podía acabar con la vida de la persona. Siguen habiendo muchos misterios en torno a la tumba de Tutankamón. Hoy día, cuando el Valle de los Reyes ha sido prácticamente investigado de arriba abajo, aún se piensan que pueden haber tesoros por descubrir. En uno de mis libros, en Egipto Misterioso, precisamente hablo de ello. Precisamente hablo de la cantidad de tesoros que puede haber todavía escondidos, y es que en la actualidad se piensa que un 80% de los descubrimientos que se pudieran hacer en Egipto siguen bajo tierra, siguen bajo las arenas eternas. Simplemente les hago una referencia. Hasta que llegaron los franceses con Napoleón en el siglo XVIII a lo que es Egipto, la gran esfinge se encontraba prácticamente cubierta por las arenas, y fueron las tropas francesas las que lo desentierran. O el famoso templo de Abu Simbel, que está a orillas del río Nilo, a casi 600 kilómetros de este emplazamiento, pues también se encontraba prácticamente enterrado y fue desenterrado para tener esa grandeza de ese templo, que posteriormente, cuando se abre la presa de Asuán, o cuando se está construyendo, temiendo a que pudiera quedar totalmente inundada por las aguas, lo que deciden es trasladarlo 60 metros más arriba, manteniendo todas sus características, y que no deja de ser tesoros de Egipto que han estado sepultados durante mucho tiempo.
Como ven en imágenes, la tumba de Tutankamón se vació por completo, se hizo un completo inventario. La tumba del faraón quedó prácticamente vacía, simplemente recordando esa zona donde estuvo ese sepulcro y donde estuvo ese inmenso ataúd que contenía a otro más y a otro más, uno en madera, a otro, hasta dar con su magnífica máscara de oro, que es la que hoy se puede ver y la que hoy se puede admirar y que de alguna forma nos recuerda, nos dice que empezamos a tener esa evocación de un país que es Egipto, que tanta grandeza dio, que tantos misterios tiene y que de alguna forma hay un tipo de maldición que puede tener y que puede ser todavía parte de esas leyendas que se cuentan del país de las arenas eternas. Al fin y al cabo, Egipto y sus misterios, nunca nos vamos a parar de contar cosas sobre ellos, de cómo se construyeron las pirámides, de las maldiciones, de la tumba del propio Tutankamón o de qué produjeron aquellas muertes. Y permítanme a continuación que pasemos nuevamente esta página de esta revista visual llamada Andalucía Paranormal y les cuente una leyenda que tiene que ver con nuestra tierra y que tiene que ver con una dama que va a ser recordada por siempre y para siempre en la ciudad de Sevilla, Doña María Coronel. Doña María Coronel, que vive en tiempos de Pedro I el Cruel, que su marido era capitán de la guardia, en este caso de la familia adversaria al propio Pedro I, el Cruel o el Justiciero, y que tiene el infortunio de morir en batalla. Como enemigo que era del propio rey, se expropian, se le quitan todos los bienes a la viuda, que tenía una singular belleza, según recuerdan las crónicas, y el rey se encapricha de ella. Se encapricha tanto que comienza a perseguirla, a acosarla, queriéndola convertir, pues en este caso, en su amante. Ella se negaba en todo momento y viviendo en lo que hoy es calle Feria, en Sevilla, pues ella lo que hace es, sabiendo que las tropas reales venían a llevársela, huye y se esconde en el convento de Santa Clara. Una vez que está en el convento de Santa Clara, ella aguarda la llegada de las tropas, pero las monjas conocedoras de esa obsesión que tenía el rey por ella, y sabiendo que ya estaban casi para llamar a sus puertas, la invitan a meterse en una zanja en el jardín que cubren con tablas, y cuando llegan las tropas se encuentran con un hecho asombroso. No la encuentran y además sobre las tablas que habían puesto cubiertas de arena había crecido perejil. Un hecho que resulta cuando menos asombroso en cuestión de segundos. Las tropas reales se van, las tropas reales no intervienen porque no encuentran a Doña María Coronel, pero el rey, que tenía espías por toda la ciudad, se entera, es conocedor de esas circunstancias en las que Doña María Coronel estaría escondida precisamente en el convento. Y una mañana él acude con sus tropas al convento a buscarla. Entra, en este caso Doña María Coronel no le da tiempo de encontrar un lugar donde esconderse y comienza a huir por todo lo que es el convento. Sin saber dónde ni cómo, casi se tropieza con el rey, que comienza a perseguirla y llega a la zona de cocina. En la cocina un fogón, un perol con aceite hirviendo. Y Doña María Coronel opta quizás por el peor de los caminos. Ella dice aquello de: ya que la belleza me ha ocasionado este mal, el mal era el querer el rey tener relaciones con ella, pues ya que mi belleza me ha creado este mal, que sea también mi apariencia
la que haga que este mal se vaya. Y tomó ese perol con aceite hirviendo y se lo vertió en la cara, quedando horrible y terriblemente desfigurada. El rey, cuando aparece por la cocina y ve tan dantesca escena, no puede menos que lamentarse y darse cuenta realmente de lo que ha ocasionado, del daño que le ha provocado a esa mujer. Consternado, llama a la Madre Superiora del convento para que le procurara los mejores cuidados, las mejores atenciones, y cuando se hubo recuperado, con unas marcas que le iban a quedar de por vida en su cara, terriblemente desfigurada, pues el rey simplemente le indica que le va a devolver todos sus bienes. Doña María Coronel le dice que no. Doña María Coronel solo quiere una propiedad que se encuentra, y en aquel entonces se encontraba, en las inmediaciones de lo que hoy es la Plaza de San Pedro, las inmediaciones de la iglesia de San Pedro del Cristo de Burgos. Y allí ella decide crear una orden, un convento. En ese convento ella, con el paso del tiempo, es esa Madre Superiora y fallece y es enterrada allí. La historia se tiene casi por un hecho legendario. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que fueron pasando los años, las décadas, los siglos, y se descubre un ataúd que tenía su nombre, María Coronel, y al abrirlo se encuentran con un hecho singular: el cuerpo de doña María Coronel incorrupto, el cuerpo de doña María Coronel que estaba momificado, deshidratado, y que se considera casi un milagro, sin que tenga ni la consideración de santa ni la consideración de beata, ninguna de las dos. En ese momento el mundo religioso en Sevilla comienza a guardar un tremendo respeto por aquel hecho que ha sucedido con respecto a doña María Coronel. Y todos los días 2 de diciembre, todo aquel que quiera se puede acercar a este convento, y la tradición es rendir pleitesía y presentar los respetos a la momia de doña María Coronel, y si lo hubiere, en uno de los parterres de los jardines cercanos, coger un manojo, en este caso de perejil, y llevárselo a casa. Es una hermosa tradición, una hermosa leyenda y una hermosa historia real, puesto que real es el cuerpo que tenemos de doña María Coronel. Fijaos que llegamos al final del programa. Llegamos al final de este programa de hoy de Andalucía Paranormal, en el que hemos hablado de 3 temas. En el que hemos hablado de esta última leyenda que les he querido contar, y que, como todos los programas que llevamos de esta segunda temporada, cierran este programa. Pero también les he querido hablar, por ejemplo, de casos en los que hay una casa encantada e intervienen las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Policía Nacional, e incluso hay informes policiales. No es cuestión de creerlo o no, es cuestión simplemente de exponer los datos objetivamente, lo que hay a favor, lo que hay en contra, y a partir de ahí que ustedes se hagan una idea y que crean o no en función de lo que se ha expuesto. Pero son casos reales, son casos que están ahí y son casos que han sido profusamente investigados y que hoy nos han hecho desplazarnos bien a la localidad de Madrid, a Madrid, para trasladarnos a un barrio, a Vallecas, y detenernos en la calle Luis Marín número 8, o bien irnos a la zona de Tomares y en el barrio antiguo a asistir a los hechos paranormales que ocurrían en una casa donde, como ocurriera en el caso de Vallecas, muere una joven, y a partir de ahí, tras hacer una ouija, suceder todo tipo de hechos paranormales: muerte natural, muerte sospechosa, como indican los informes, llámenlo como quieran, pero los hechos paranormales parece que son incontestables. Y como segundo tema, un tema que es apasionante, en el que
se ha explicado profusamente, tanto a nivel histórico, arqueológico, como de esa maldición, y también, ¿por qué no?, esa explicación científica que trata de arrojar luz a lo que fueron esas muertes que suceden en torno a la tumba del faraón niño, de Tutankamón, en ese Valle de los Reyes, que fuera descubierta en el año 1922 por Howard Carter. Hasta aquí, por tanto, el programa de hoy. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí en esta casa, en 7 Televisión Andalucía, para toda la red de televisiones y para todos aquellos que son amantes del misterio, con Andalucía Paranormal, en otro recorrido que les prometo que va a ser apasionante y que nos va a llevar precisamente a conocer más y mejor lo que es el mundo del misterio, tanto a nivel de Andalucía como a nivel del misterio en general, como por supuesto recurriendo a una de esas historias de nadie, a una de esas historias heterodoxas que son las leyendas de Andalucía. Hasta entonces, permítanme desearles que lo pasen de miedo y que sigan en compañía de 7 Televisión. Yo les espero la próxima semana, aquí, en Andalucía Paranormal. Hasta la semana que viene.